¿Cuántos hay aquí que pueden danzar con Cristo en cada temporada? Sea como sea la temporada, son fieles a Dios. ¿Cuántos pueden danzar? ¡Aleluya! Y aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. La palabra dice que no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca ha faltado. Tu promesa y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel, tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. La palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, que en la nube seremos arrebatados, cara a cara te veremos. Yo no temeré, tu promesa es fiel, tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Sigo danzando, glorificando. En cada temporada tú sigues sobrando. Aunque ande en el valle de sombras, danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apaga en este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apaga en este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. En ti yo confío. 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 Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Vamos, que se escuchen tus palmas. Vamos a alabar al Rey con tus palmas. Mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo Camino y estoy danzando en cada temporada. danzo, danzo. Danzando en cada temporada. Danzando cada temporada. Danzando cada temporada. Aleluya. Mañana hay un tema bien importante que dice así: somos gente de fe que buscamos salvarnos, ¿verdad? Dile al que está junto a ti: somos gente de fe que buscamos salvarnos.
Y hay un texto que me gustaría llevar a tu vista, que se encuentra en el libro de Hebreos 10:39. Si tienes Biblia, búscalo, acostumbra a traer tu Biblia y márcala, ráyale. Muchas veces las aplicaciones no tienen todos la capacidad de poder marcarlas y hacer anotaciones. Pero Hebreos 10:39 en la versión Reina Valera dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero me gustó mucho algunas otras versiones, y la Nueva Versión Internacional dice: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y preservan su vida. La versión PDT, están ahí checando a ver si me pueden poner la versión. La versión PDT dice: pero nosotros no somos de los cobardes, fíjate qué palabra usan, que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. La versión Nueva Traducción Viviente dice: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Y me gustó la versión final, todas me gustaron, pero esta versión es la versión, la palabra, así se llama esa versión, está en España, y esa es la versión que usamos para el título. Dice: nosotros, sin embargo, no somos de los que se acobardan y terminan sucumbiendo. Somos gente de fe que buscamos salvarnos. Así que, ¿te parece si repetimos esta frase? Somos gente de fe que buscamos salvarnos. Así que, ¿cuáles son esos elementos, esos principios, esas normas que ayudan a mantenernos en posición de avance en la vida cristiana? ¿Cuáles son esos elementos que nos ayudan a no retroceder? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de retroceder? Yo creo que este es un tiempo de muchos cambios. Mira, pasa bien rápido de moda las cosas. Me acuerdo cuando estaban eso de las donas. ¿Cómo se llamaban las donas, la marca? Esa Krispy Kreme, ¿no? Que había unas colísimas para poder ir pero horas de cola para poder comprar. ¿Te acuerdas de eso? Y hace como 8 meses, ¿no? Algo así. Y ahora pues, tú puedes ir a cualquier momento y no hay ni cola. ¿Por qué? Porque era una moda, ¿sí o no? Acaba de pasar la película de Barbie, que no he ido, te lo juro que no he ido. Pero ¿cómo hay memes y cosas de Barbie? Antes nos gustaba mucho ir a un café que está ahí en Martín, y se me va el nombre, El Volador me parece, y estaba llenísimo, y después ya no está lleno. Pareciera que son cosas como de temporada, que muy rápido pasan, porque somos una generación que compramos las cosas si nos satisfacen, pero más tarde ya no. Pero, ¿qué con las cosas de Dios? Si somos una generación de esa manera, fácilmente podemos entrar al cristianismo, pero muy fácilmente podemos salirnos del cristianismo. Este texto dice que no somos de los que retroceden, no somos de los que cambian de opinión con respecto a la fe, sino somos un tipo de personas que tenemos fe y que buscamos salvarnos. ¿Cuáles son esos puntos clave que deberían hacernos sólidos? Sólidos en lo que pensamos con respecto a Dios y no movernos de las cosas de Dios. Es como un poco contraproducente para este tiempo, pero esta mañana yo quiero darte un poquito de esos elementos. El libro de Hebreos, el cual estamos leyendo, es una carta
que no se conoce su autor. Pero una de las tareas específicas de ese libro, objetivos, era hacerle notar al pueblo hebreo acerca de la autoridad y de la deidad de Jesucristo. Inicia diciendo así el libro de Hebreos. Voy a llevarte ahí muy rápidamente. El libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, lo habló en otro tiempo por profetas, a los padres, ¿verdad? Por los profetas. Dice el verso 2, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, dice el escritor, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Una de las claves cuando tú y yo ingresamos al cristianismo es entender, de acuerdo a las Escrituras, quién es Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es Dios encarnado que tomó forma humana? Porque en este tiempo nos ha hablado a través de Él. Y yo veo que hay dos tipos de personas. Los que pueden pasar sus ojos por la historia bíblica, por los evangelios y tomar datos históricos, biográficos de aquel tiempo, pero sin encontrar la revelación que ahí hay implícita. Pero nosotros, que no somos de los que entonces, todo lo que tú más debes investigar es sobre la persona de Jesús. Pero cuando te digo que hay de dos tipos de personas, hay un tipo que le gusta hacer preguntas que muchas veces olvidas lo elemental, lo sustancioso, lo importante, y dijeran en mi tierra y te vas por la tangente, ¿no? ¿Has oído ese tipo de preguntas? ¿Pero qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años? Y empiezan a ver una cosa tan maquillada y tan subjetiva, ¿sí o no? Pero las redes están invadidas de tanta información. Pero lo que dice la Biblia debe ser motivo para ti y para mí, para ser de ese tipo de personas que no retroceden. Quiero hablarte de algunos puntos y quiero empezar llevando tu atención al capítulo 10. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Porque yo los veo así como que oyendo, diciendo, quién sabe, pastor, ¿verdad? Estoy aquí, pero no estoy aquí. Como a un niño que le decían, siéntate, niño, decía, me ves sentado, pero por dentro estoy de pie, dice, ¿no? Así que a lo mejor dices aquí, estoy aquí porque me trajeron, pero mi mente está allá en el boliche, ¿no? Capítulo 10, verso 1. ¿Estás listo para entrar ahí esta apasionante lectura? Porque la ley habla del tiempo de Moisés. Porque uno de los objetivos era que este libro convencer a los hebreos, a los judíos. Porque los judíos se quedaron en el pacto de la ley y no concebían en su corazón el nuevo pacto establecido por Jesús. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley, la práctica del sacrificio en el templo, era nada más una sombra de los tiempos presentes. Dice, no la imagen misma de las cosas, era nada más una sombra, dice el escritor. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen de manera continua cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El cristianismo tiene como fundamento caminar en un pacto con Dios y entrar a una transformación
a una renovación para hacerte perfecto como persona. Yo siempre digo esto, que el cristianismo nos lleva a ser una mejor versión de nosotros mismos. Pero depende de que si nosotros tomamos la palabra en la transformación. Así que yo quiero decirte cómo hace Dios en este nuevo tiempo para lograr que nosotros seamos mejores personas. ¿Has visto un poco de la historia de cómo viven los judíos? Tan religiosos, tan estrictos en su vida, en sus ordenanzas. Y cómo la Biblia revela que nosotros, incluyendo los que no somos judíos, podemos vivir una vida más cerca de Dios. ¿Cómo es posible eso? Y yo creo que ahí está uno de los secretos para ser de los que no retroceden. Número uno, yo quiero decirte que Dios ha puesto una nueva manera de relacionarse en nuestra vida, poniendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el verso 16 de este capítulo, dice así: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Verso 17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces, vuelvo al punto, que algo que ya sabes, muy básico. Dios estableció un pacto con Moisés, pero en los últimos tiempos hay un pacto superior. Hay un pacto con otras características que Jesucristo, el Rey de Reyes, ha establecido para la humanidad. Este pacto nos abre muchas posibilidades de caminar cerca de Dios. Yo pensé que en esta iglesia éramos más expresivos, ¿verdad? Que gritábamos, amén, aleluya, sí, dale pastor, estoy contigo, te estoy oyendo, ánimo, sí, échale, ¿no? Ya sé que sí se ponen así, pero cuando viene el de Sinaloa, ¿verdad? Vámonos, ¿verdad? Cuando viene el de Sinaloa en 3 horas y no te querías ir, ahorita van 10 minutos, ya te has parado quién sabe cuántas veces. Aquí cabe una pregunta. ¿Eres un tipo de personas que has ingresado al pacto con Dios por medio de Jesucristo? A lo mejor alguien dice, pues yo no sé de qué se trata eso. Así principia el cristianismo. Cuando tú le dices a Dios Padre que a través de ese pacto que Jesucristo su Hijo ha abierto a la humanidad, tú quieres que el reino de los cielos se establezca en tu corazón. Porque dice este texto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones. Las voy a poner en su mente. Para ser de los que no retroceden, necesitas tener las leyes de Dios en tu corazón y en tu mente. Si no están ahí, seguramente no te va a interesar el cristianismo. Tú y yo, cuando caminamos con Dios, tenemos que entender que caminamos bajo un pacto. Di conmigo pacto. ¿Cómo explicarlo? No sé, Javier, ¿dónde estás? Ay, alza la mano, así con ganas que te conozcan. Para ti, ¿qué es el pacto de Jesús? A ver, mira qué pregunta. ¿Qué significa tener un pacto, verdad, con Dios? El pacto hecho por su Hijo Jesús en tu vida. Mira qué paquete, ¿eh? Al amor te tienen que dar un micrófono. Te doy un minuto para que pienses el discurso. ¿Qué significa eso realmente? Porque me parece que ese es el meollo de ser una persona que asiste, oye, pero no tiene ningún compromiso, no tiene ninguna adhesión ferviente, no tiene realmente un pacto con Dios. ¿Qué diferencia hay ahí? Ahí va. Un compromiso.
Escuchen ahora al ingeniero Javier, ¿verdad? Mira, después te voy a invitar a un café por esto, mano. Bueno, en mi caso, yo lo vería como un sello, como una garantía. Yo lo vería como una transformación, al menos en mi vida. El pacto que el Señor hizo conmigo, el pacto que yo acepté de Él, que generó transformación, que generó un milagro. Hoy hablábamos, bueno, la pastora nos hablaba hoy en la clase del sello del Espíritu Santo, de la manifestación. El pacto que yo veo con Dios es ese compromiso que Dios me permitió dejar mi vida pasada, entrar a esta vida nueva. Y obviamente el pacto que yo tengo con Dios es hablar de Él, manifestar lo que Dios ha hecho en mi vida, ese cambio y transformación que hizo en mi vida. Yo lo veo así, ese pacto día a día que me ha permitido ser bendecido. Amén. Por Él, con lo que mi familia, con los que me rodean. Ese es mi pacto con Dios. Ese es mi pacto. Mira, este libro de Hebreos dice que el pacto de Moisés no lograba quitar el pecado. Dice por ahí el verso, dice, se ofrecían continuamente cada año y no podía ser perfectos a los que se acercaban a ellos. Dice, estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. El pueblo judío, el pueblo hebreo que vivió bajo el pacto de Moisés, cada año tenían que venir y ofrecer un sacrificio como un cordero, para que ese año recordaban y por ese año quedaba como un año de permiso por haber presentado sacrificio por los pecados, pero no podían hacer perfecto a las personas. Te estoy enseñando una ley espiritual, que cuando tú vienes a Jesucristo, cuando vienes a Dios a través de su Hijo Jesucristo, entras por un nuevo pacto que hace posible que tu vida pasada, que tus pecados, que las maldiciones que ha habido sobre tu familia de generaciones en generaciones, que todo pecado sobre tu vida quede perdonado. Pensé que iban a gritar más de uno, pero dice el verso 18 de este capítulo, pues donde hay remisión de estos de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Quiere decir que en el nuevo pacto, tú vienes a Cristo Jesús, a Dios, con tu vida descompuesta, siendo a lo mejor un pecador, el más terrible, pero un día entras a este pacto y a partir de ahí es como un sello, como dice Javier. Te sella de su propiedad y Él pone su ley, sus mandamientos en tu mente y en tu corazón. Y principia una transformación, un cambio, una renovación en tu vida, en tus hábitos, en tus valores. Porque no sigues a Dios por obligación. Algunos dicen, es que tu pastor no te lo permite. No, olvídate. No, es Dios que pone lo correcto en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Pero hay lo más asombroso. Dice, hay remisión de pecados. Es decir, que Dios quita tus pecados. Amén. Dios quita tus pecados. El tipo de personas que no retroceden de la fe con Dios es el tipo de personas que han entendido que viven bajo un pacto con Dios. Que su vida pasada, sus pecados han quedado perdonados. Amén. ¿Estás consciente de que tus pecados han sido perdonados? ¿Sí? ¿Sí o no? Algunos todavía como que dicen, lo saco el domingo, yo lo saco el lunes. No, no. Ok, los que no retroceden entienden que ahora hay un camino de acceso. Dice este verso 19. Así que, hermanos, por eso nos llamamos hermanos, ¿verdad? Cuando te encuentres en la calle, adiós hermano Adán, ¿verdad? Y va a decir, es el único el que me dice pastor hermano, ¿verdad? Somos hermanos porque hay una identidad en la fe. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por un camino nuevo y vivo. Di conmigo, camino nuevo y vivo. Que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, wow, acerquémonos con un corazón sincero. Vuelvo al punto. Los que no retroceden saben que ahora tienen acceso a un lugar santísimo. Pero ¿cuál es el lugar santísimo? Si no, ya no hay un tabernáculo. ¿Dónde está el lugar santísimo? Porque en el antiguo pacto había atrio, había un lugar santo y un lugar santísimo donde descendía la gloria de Dios. Ahora, ¿dónde está el lugar santísimo? En el nuevo pacto que Él escribe su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Dónde existe eso? En nosotros mismos. ¿Dónde existe? Ahora, en cada persona, en cada creyente, puedes entrar en la fe, a través de la oración, a través de la adoración, a un lugar especial que la Biblia le llama lugar santísimo, que significa que ahí en el lugar santísimo se manifiesta la gloria de Dios, y ahí en ese lugar, como sumo sacerdote, tú te presentas como un sacrificio vivo y hablas con Dios. En el Antiguo Testamento, que era una sombra solamente, dice que en ese lugar descendía la gloria de Dios. Y si el sacerdote que iba a ofrecer sacrificio por los pecados, se tenía que amarrar unas campanitas y algún cordón hacia afuera, y si las campanitas dejaban de sonar, significa que ese sacerdote no era apto, no era limpio, no era adecuado, no era perdonado para estar en ese lugar, y tenían que sacarlo porque se moría, tenían que jalarlo. Pero ahora el creyente podemos entrar al lugar santísimo. Yo pensé que alguien por aquí dijo amén. ¿Para qué me sirve a mí entrar al lugar santísimo? ¿Para qué me sirve entrar al lugar santísimo? ¿Para qué te sirve a ti? Esta mañana te estoy enseñando, a lo mejor no sabías que cuando tú derramas tu alma, tu corazón en una petición, en una oración, en algo que te aflige, tú estás haciendo el trabajo, la función de un sumo sacerdote que entra al lugar más secreto, más íntimo con Dios, y en ese lugar tú estás diciéndole: Señor, ayúdame en esta situación, ayúdame en esta crisis, ayúdame en este problema, ayúdame en esto, porque tú ahora tienes acceso al lugar santísimo por un camino nuevo. Ese camino nuevo lo abrió Cristo Jesús. Es una limpieza de vida, es una manera de vivir. Los que no retroceden saben que hay un lugar secreto con Dios para hablar con Él y ser escuchado. Los que no retroceden han aprendido el acceso, tienen la combinación de entrar al lugar santísimo, donde tú puedes desbordar en llanto, en oración, en adoración, en pedidos, en súplica, en amor, en palabras, en actitud delante de Dios, y decirle: Dios, yo quiero que tú hables a mi vida. ¿Alguna vez Dios ha hablado a tu corazón a través de la Escritura? Estás estudiando la Biblia y Dios habla un texto y te da una palabra sorprendente, porque ese texto proviene para una persona que sabe llegar al lugar santísimo. Y que sabe que está en el lugar santísimo, en el lugar correcto, en el lugar más cercano a Dios, en el lugar exclusivo. Los que no retroceden saben que hay un lugar santísimo al que pueden entrar las veces que tú quieras. Ahora ya no es un programa de que cada año nada más te va a permitir. Dios está esperándote siempre en el lugar santísimo. Dios está esperándote siempre. Nosotros como creyentes deberíamos ser mucho más expresivos con Dios. Deberíamos ser mucho más sensibles, mucho más amorosos, mucho más dedicados, mucho más apasionados. Deberíamos decirle: Dios, qué bueno es estar en tu presencia, porque Jesucristo dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría ahí en medio de ellos. Y te digo algo, Él es el
supremo sacerdote. Y si 2 o 3 están congregados en su nombre esta mañana, ahí, en su omnipresencia, está pendiente de que tú puedas entrar al lugar santísimo. El asunto es que muchas veces no sabemos que hay un lugar santísimo, ¿verdad? No sabemos que hay un acceso, no sabemos que hay un lugar especial, secreto, para hacer las funciones de sacerdote. Hay una necesidad en tus hijos, entra al lugar santísimo. Hay una necesidad en tu trabajo, entra al lugar santísimo. Hay un ataque diabólico sobre tu vida, entra al lugar santísimo. Hay una crisis de ansiedad, entra al lugar santísimo. Te sientes bajo crisis de depresión, de enfermedad, entra al lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo descenderá la presencia de Dios. Hey, ahí no hay religión, no digas, voy al domingo porque así no, así dice el pastor y si no voy se enoja. No, olvídate del pastor. En el lugar santísimo te está esperando Dios en una cita. Es un acto sobrenatural. Por eso dice el verso 22, acerquémonos con un corazón sincero. Pero no tan solo con un corazón sincero, sino en plena certidumbre de fe. Habla de un corazón purificado de mala conciencia. Que no haya algo en tu conciencia que te delata, que te acusa. Dice, lavado los cuerpos con agua pura. Habla de una vida santa, de una vida entregada al Señor. Ay, está interesante, ¿verdad? Los que no retroceden, sino que sabemos que estamos con fe esperando nuestra salvación. Sabemos la importancia de congregarnos. Mira lo que dice el verso 25. No dejando de congregarnos. Dile al que está junto a ti, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Hay quien, y esto sí es una pedrada, ¿no? Hay quien dice, acá lo veo por Facebook. Te digo algo, la presencia de Dios, yo no he visto que se transmita por Facebook. Estaba viendo ayer una prédica, ¿no? Y hace 2 o 3 años de eso. Y vi al predicador en una pantalla como con 300 por Zoom, ¿no? Por tiempo de la pandemia. Y vi que estaba ministrando y le ponía las manos en la pantalla, ¿no? Para orar por él, pues porque no se podía. Pero yo digo, si esa persona hubiera estado en presencia, no hombre, hubiera recibido de Dios ahí tremendo. Por Zoom y por Facebook no se pasa la presencia de Dios. Al menos no la he visto, ¿eh? No dejando de congregarnos, fórmate un hábito de estar en la casa de Dios. Priorízalo. Es que hoy me duele la cabeza, priorízalo. Hoy amanecí con, priorízalo. Priorízalo. No dejes de congregarte. Si te mueves de ciudad, porque a veces es necesario, donde tú te muevas, ve a una casa de Dios. Hace un tiempo fuimos en diciembre y hacemos reunión el 24, la cena aquí, pero el 31 siempre permitimos que cada quien lo pase con su familia. Y nosotros fuimos a Jalapa a pasar el 31 y estando allá dijimos, voy a buscar una iglesia y vamos, ¿no? Nos hospedamos en un hotelito en Jalapa y me dicen mis hijos, pero papá, venimos al 31 y lo que quieres es buscar una iglesia. Vamos a la iglesia. Y fuimos, ¿no? Y encontramos una iglesia allá por Macuiltepec, por allá atrás, ¿no? Y estamos. Y nos causó mucha bendición estar ahí. Había una alabanza muy especial. No me acuerdo cómo era la alabanza, pero no te acuerdas, ¿verdad? Así que pasamos un tiempo hermoso buscando de Dios. Donde tú te muevas, no dejes de congregarte. Porque cuando tú dejas de congregarte, automáticamente es un grado de temperatura bajo. Segundo, otro grado de temperatura bajo, otro grado de temperatura bajo. Hasta el punto que después ya le pierdes interés. Además, vas a venir un día que vas a encontrar pura gente nueva. Y yo no conozco a nadie, ¿verdad?
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Por una parte, ciertamente con vituperios, con tribulaciones, fuisteis hechos un espectáculo. Los que no retrocedemos, no le tienes miedo al espectáculo que te hacen por ser creyente, al bullying, como se le dice ahora. Acá entre nos, ¿a cuántos en su casa les hacen bullying porque vienes a la iglesia? ¿Sí? Todavía, ¿verdad? Ya vas a tu... Si yo pudiera darte un consejo de vida, que mira que estudié una carrera universitaria y que podría yo motivarte a otras cosas, yo te diría, camina con Dios fielmente. Camina con Dios fielmente. Fielmente camina con Dios. Todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás va a venir por añadidura. Porque Dios ha prometido ponerte por cabeza y no por cola. Dios ha prometido bendecirte. Dios ha prometido sustentarte con lo mejor del trigo. Es más, dice, con la miel de la roca yo puedo hacer que tú bebas. Dios ha prometido sustentarte. Pero a veces tenemos tanto miedo a las circunstancias que no le damos importancia. Seguimos a Dios de lejos. No sabes entrar al lugar santísimo. No sabes entrar al lugar donde tus peticiones tienen una fecha de respuesta. Te he contado muchas veces que en mi Biblia ponía yo una lista de peticiones con fecha. Pon a Dios. Entra al lugar santísimo y levanta un acta ahí con Dios, un acta de acuerdo aquí, ¿verdad? Señor, yo te estoy pidiendo que mi hijo venga al evangelio. Señor, yo te estoy pidiendo un trabajo. Señor, yo te estoy pidiendo una sanidad. Señor, yo te estoy pidiendo, ¿qué? Dime algo. Salud. Señor, yo te estoy pidiendo que el mejore el negocio. Señor, yo te estoy pidiendo. Ahora no pides nada, ¿verdad? Señor, yo te estoy pidiendo, ¿qué? Sí, que deje el borracho de ser borracho, ¿no? Señor, yo te estoy pidiendo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué le estás pidiendo? El divorcio, no, el divorcio no. Voy a mi cuarto punto. Las personas que no retroceden viven por fe. Las personas que no retroceden viven por fe. Dice el verso 38. ¿Estás ahí para verlo? Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Pero este versículo, que también está en otras partes bíblicas, dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Qué es vivir por fe? Porque aquí yo lo oigo muy seguido, pero ¿qué es vivir por fe? ¿Qué es vivir por fe? Cuando dependes de Dios. ¿Qué es vivir por fe? Tenía un amigo que se llamaba Oscar Manzanares, que hace tiempo que no lo veo, años, era un español, y él dice, te voy a contar, Sergio, lo que viví con mi nieto. Estaba yo en una alberca y vino un señor a hablar conmigo y me dijo, oiga, ¿usted cómo enseña a su hijo, a su nieto? ¿Por qué? Dice, porque estaba yo allá arriba en el último trampolín, el más alto, y era un niñito como de 3 años, dice. Y se iba a aventar y a mí me temblaban las piernas de ver la altura y de ver para abajo, y le pregunté al niño, oye, ¿y cómo haces para tener valor y aventarte? Y el niño le dijo, pues bien fácil, dile a mi papá que te cuente y te avientas. Entonces volteó a ver a su papá, a Oscar, y le dice, ya, aviéntate. Ya. El niño nada más esperaba el ya, y se bajó ese señor y dijo, no, yo no me aviento. Vivir por fe es esperar el momento que Dios te diga, aviéntate. Está muy alto el trampolín, no sabes si hay agua allá abajo, pero tú aviéntate. Cuando Él te dice, aviéntate, tú te avientas. Vivir por fe, dice este texto, el justo vivirá por fe.
¿Qué significa vivir por fe? Creo que es de lo más difícil, hermano. Por la fe, Abraham fue desafiado por Dios para sacrificar a su único hijo. El único hijo que no tenía hijo ya grande, y le dice, sacrifícamelo. Y él va y llega al monte Morí. Y además hace cargar al niño el tercio de leña. Y llegan ahí y lo pone, saca el cuchillo, por fe. Y el niño preguntó, Isaac, papá, ¿y dónde está el cordero? Y él hizo una grande revelación para ese tiempo. Dios se proveerá cordero. Y cuando ya estaba, detente, ahí está el cordero. Vivir por fe es cuando tú emprendes algo, pero no algo de acuerdo a tu mente para tentar a Dios, sino que tú estás caminando en la fe del Hijo del Dios viviente. Cuando estás a lo mejor en un hospital, en una crisis, cuando estás en un momento difícil y en un acto de fe, tú dices, Señor, yo sé que tú estás conmigo, estás en el lugar santísimo, yo voy a caminar sabiendo que tú me proteges, que tú me amparas. Hace mucho tiempo tenía un amigo que se llama Manuel, era un maestro albañil, y con Manuel fuimos de mi tierra a Tulancingo, Hidalgo, a comprar un coche, a buscar un coche, y íbamos en mi coche, lo llevé a él, y nos fuimos toda la mañana, y cuando regresé, lo dejé a él en su casa, y yo me fui a mi casa, y llegando a mi casa, mi mamá salió a recibirme, me dijo, ¿está Manuel contigo? Lo acabo de dejar. Dice, pues córrele, no había celulares en aquel tiempo, córrele, alcánzalo, porque su hijo Samuel tuvo un accidente. ¿Cómo un accidente? El niño llegó de la escuela, encontró la casa cerrada, y se le hizo fácil subirse, brincarse a la azotea y entrar por el otro lado, y se cayó en esa vuelta y se golpeó la cabeza y está inconsciente. Pues lo alcancé a Manuel. Manuel no tenía la información, su casa seguía cerrada, y le dije, están en Huauchinango, Puebla, otro pueblito adelante, y nos fuimos. Te estoy hablando que el accidente pasó a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, más o menos, no sé, 12 del día. Y cuando ya íbamos ahí eran como las 8 o 9 de la noche. Llegamos al sanatorio, el niño seguía inconsciente. Tú sabes que cuando pasa eso que no hay especialistas, y dijeron, tienen que llevárselo porque aquí no tenemos especialista. Y cerca de ahí está Pachuca, así que nos fuimos en el auto a Pachuca. Llegamos a Pachuca, yo creo como a las 2 o 3 de la mañana, y llegamos a un hospital donde en teoría debería haber pediatras, debería haber médicos, y tampoco había médicos, no había neurólogo, no había nada. Entonces entramos y ya para ese momento ya estaba la desesperación al borde. Estábamos ahí en el auto, y ya para ese tiempo ya se había sumado el pastor. Y estando ahí con su hijo Samuel, Manuel, al ver que no había especialista, que no le iba a hacer nada, lo regresa. Inconsciente el niño. Lo mete al coche y le dijo al pastor, vamos a orar, pastor. Vamos a orar. Y empieza a orar. ¡Uy, qué oración, hermano! En el lugar santísimo. Padre, yo te entrego a mi hijo, que hagas un milagro. Aquí no lo van a atender, pero tú sí lo puedes atender. Tú eres un Dios poderoso. Tú empezó a orar y, bueno, estoy escribiendo, no me acuerdo la oración, pero yo entiendo así. ¡Wow! Yo dije, hermano, en un acto de fe. Terminamos la oración y este niño Samuel que despierta. Despertó así. Y le dijo, papá, tengo hambre. Eran las 3, 4 de la mañana, ¿no? Ahí en Pachuca. Ni una torta pudimos encontrar. Pero ¿sabes una cosa? Estábamos contentísimos. El niño fue en un milagro despertado. Nos dimos la vuelta y nos fuimos a casa. Y nunca tuvo ningún
digamos, lesión o contraindicación o manifestación de algo el niño. Después varias veces lo presentábamos como un milagro. Pero lo que te quiero decir es que vivir por fe es cuando tú sabes que Dios va a responderte. Vivir por fe significa que cuando tú sabes que Dios va a obrar a tu favor. Vivir por fe es que inicies quizás una mañana sin el dinero que necesitas para cumplir un compromiso y pensar y saber que cuando vas al lugar santísimo Dios te dice: no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo te voy a dar esto, no temas porque va a pasar esto, y estar confiado que Dios lo va a hacer. Vivir por fe es cuando tú tienes una promesa de Dios en tu vida, una palabra de Dios. Hermano, vivir por fe es tu manera de vivir. Vivir por fe es como vivimos los que creemos en un Dios vivo y de poder. Vivir por fe no es, pues a ver si se puede. No, vivir por fe es la total confianza que Dios está respaldando tu pacto en tu vida. Vivir por fe es que tú pones las cosas en su mano sabiendo que Él va a obrar. Mas el justo vivirá por fe. A lo mejor hiciste un examen, no quedaste en la universidad. Vive por fe, ¿verdad? Prepárate y ve al examen y en el nombre de Jesús estudia, ¿no? Sí, hermano. A lo mejor visualizas algo que no está, pero Dios puede hacerlo. Recuerdo que Billy Graham, que ya falleció, ¿verdad? Uno de los más grandes hombres evangelistas de la historia, lo cuestionaban y un día lo entrevistaron y le dijeron que su hijo Franklin Graham estaba detenido por consumo de drogas. Y su papá dijo: yo solamente veo a mi hijo predicando en estadios la palabra de Dios. Yo veo a mi hijo predicando la palabra de Dios. Esa es mi fe. Pasó el tiempo y Franklin Graham, que es ahora el que está a cargo de la asociación, vino acá hace años a hacer lo que era el Festival de Esperanza. Es ahora uno de los más grandes reconocidos que abonan la palabra de Dios. Tú tienes que echar mano de la fe, porque aquí dice que el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. El día que tú das pasos de fe para vivir por fe, pero estando ahí dices: fíjate que cambié de opinión, Dios. Dice el Señor: no me vas a agradar. Si ese día Abraham hubiera dicho: no, que voy a ir a matar a mi hijo, no, búscate otro, ese día no hubiera agradado a Dios. Creo que ese elemento nos hace falta. Jesús fue llevado por el Espíritu 40 días de ayuno después, y Satanás mismo se presentó para tentarle y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El justo que vive por fe puede distinguir cuando la tentación o la palabra diabólica quiere hacerte desistir de confiar en Dios. El justo vive por fe, porque aunque el médico te dé un diagnóstico, tú vas a confiar en el Dios que crees. Amén. Necesito llevarte a un texto que se encuentra en el libro de Efesios. Ya casi termino, pero Efesios 4:18. Voy a ponerle un... Efesios 4. Estamos hablando esta mañana de que somos gente de fe, que tiene la esperanza y que buscamos salvarnos. Pero también estamos entendiendo cómo es nuestra vida.
la vida de personas que viven por fe. Efesios capítulo 4, del verso 17 en adelante, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen un entendimiento entenebrecido, que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, porque hay dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros, los que no retroceden, los que vivimos por fe, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y dice el texto: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quieres leer el verso 23? ¿Cómo dice? Renovaos. ¿Qué significa? Pon cosas nuevas en tu mente. Pon cosas nuevas en tu vida, de acuerdo a la persona de Dios. Echa mano de la fe. No te desanimes. No. Dios no te va a abandonar. Dice: vístete de un nuevo hombre y vestíos del nuevo hombre. Amén. Vestidos del nuevo hombre. Dice así: creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Amigo, hermano, los que no retrocedemos somos personas que cada día tratamos con esfuerzo, con una vida dedicada, de renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Que nos vestimos todos los días con un traje nuevo en la voluntad de Dios. ¿Quiere leer el 25? ¿Cómo dice? Desecha la mentira. ¿Quién acá se echa todavía unas mentiritas? Pero tú dices, pero son piadosas. No hay piadosas. Cuando tiras una mentira, después tienes que tirar otra para sostener la anterior. Y así te vas. Di conmigo: desecha la mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo. Habla verdad. ¿Sí? Dice el verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos acá somos enojones? Levanta la mano bien alto los enojones. Pues mira, cada vez que tú te enojas y que te vas al límite, dice el verso 27. ¿Cómo dice el verso 27? Cuando tú te enojas y te sales de control en el enojo, le dejas una puerta abierta al diablo. Y una vez que entra el diablo, te hace cometer locuras. Dile al que está: ya no seas tan enojón. Porque tu compadre va a tener un espacio libre. Estamos hablando de un tipo de personas que no retroceden. Estoy seguro que el que no ha entendido eso, camino de su casa para acá, se echaron un pleito con la esposa. Y a lo mejor allá a la vuelta ya no quieren venir. Quieren ir mejor a plaza, a otro lado. Porque le diste lugar al diablo. Porque te desanima. Pero dice: el que hurtaba, no hurte más. Tiene que haber un cambio. ¿Sí? Di conmigo: tiene que haber un cambio. ¿Te gustaba robar? No más robo. Sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, que tenga para compartir. Dice el verso 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Es difícil eso o no? Es difícil.
pero no, que no saques palabras. ¿Qué son las palabras corrompidas? A ver. ¿Cuál? Maldecir. ¿Cuáles son las palabras corrompidas? Ofensas. ¿Cuántos saben que en casa con palabras duras equivalen a dar un golpe a un integrante de tu casa? A veces las mismas palabras son tan hirientes, tan mezquinas, tan terroríficas, que cuando las sueltas a tu familia, a tu esposa, a tu hijo, a tu suegra, no, ni a tu suegra se las digas, ¿no? ¿Sabes por qué? Cuando tú y yo no cuidamos lo que hablamos, el Espíritu Santo se pone triste en nuestra vida. A lo mejor tú te gozaste diciendo todas las maldiciones que tenías en tu repertorio. Los hijos, las mamás, los no sé qué, todos te gozaste. Pero hay alguien dentro de ti que se puso triste. Así que cuando tú te enojas, le das lugar al diablo. Pero cuando expresas palabras, el Espíritu Santo se pone triste. ¿Quieres poner triste a Dios? Sigue hablando mal. A ver cómo lo contentas cuando salgas con tu lista de pedidos, ¿no? Dice el verso 31, quítese de vosotros toda amargura. ¿Sí? ¿Sabes que la amargura, no sé en dónde pasa la amargura, pero se refleja en nuestro rostro? Sí, nuestro rostro se refleja. Dile al que está junto a ti, quita ese rostro. Quita la amargura de tu vida. Quítala. Porque la amargura, el enojo, la ira, la gritería, toda la malicia tiene que desaparecer de tu vida. Porque tú eres una persona que vive por fe. Tú eres una persona que entra al lugar santísimo. Tú eres una persona que no retrocede en las cosas de Dios. Porque si tú no abonas a esto, si tú todavía sigues teniendo vicios, todavía te alcoholizas, todavía tienes una adicción, dice con nicotina y con esas cosas, ¿no? Tú tienes que abandonar eso, porque tú estás llamado a ser de un tipo de personas de los que no retroceden. Antes, tú tienes que ser bueno, tienes que ser misericordioso. Dice, perdonándoos unos a otros, ¿sí? ¿Cuántos perdonarían al pastor? Gracias, hermano. Hay quien no levantó la mano, Tenemos que perdonar, hermano. A veces hay personas que te han hecho cosas, te han lastimado, te han fallado, pero tú necesitas soltarlas, perdonarlas. En la nueva relación con Dios, tú estás llamado a bendecir, a perdonar. Te digo el último y nos vamos. Los que no retroceden son personas maduras. Los que siguen en la fe cristiana son personas maduras. Hebreos, vamos a Hebreos nuevamente 5:14. Hebreos 5:14, la palabra de Dios dice, ¿ya estás ahí en el libro de Hebreos? Yo voy a encontrarlo porque Hebreos capítulo 5. Quizás leamos desde versículo 12. Dice que debiendo ser ya maestros después de mucho tiempo,
todavía tienes necesidad de que se vuelva a enseñar los primeros pasos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tienes necesidad de leche y no de un alimento sólido. Cuando tú no practicas lo que dice el libro de Efesios, eres todavía un niño en la fe o una niña en la fe. Cualquier circunstancia en tu vida te va a desanimar y te va a sacar de las cosas de Dios. Cualquier cosa te va a desanimar y vas a abandonar la fe, vas a retroceder. Todo aquel que participa, dice el 13, de la leche, es inexperto. Es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero mira lo que dice el texto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuántas personas maduras hay aquí? Algunos no. Voy a volver a preguntar, ¿cuántas personas maduras hay aquí aunque tengas 12 años? Puede ser que tengas 30 años en el evangelio, pero que seas alguien inmaduro, porque no has aprendido todos los días a renovarte, no has crecido como creyente. Tu fe todavía depende de si Dios te responde cosas inmediatas y si no, lo pones en pausa. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, mira lo que dice tremendo este versículo, para los que por el uso, ¿sí? Los que por el uso, di conmigo uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Significa que tú y yo tenemos que hacer uso de un sentido que es la fe, que es el discernimiento, para que tú puedas tener fácilmente la conclusión si algo en tu vida pertenece al bien o pertenece al mal. Los maduros en su vida diaria pueden distinguir cuando algo en su vida va a traer una obra de maldad, de oscuridad, o algo es bueno de parte de Dios. Una persona madura, hablando de esto, que se ha metido, que ha entendido el pacto con Dios, que se ha desarrollado, que se ha puesto a aprender la palabra y a vivirla y a ponerla por práctica, es una persona que tiene ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Eso está impresionante. Una persona madura detecta cuando viene alguien a meterse a tu casa y te quiere quitar al marido, ¿no? No es celosa, es entendida en el espíritu, ¿no? No, que chivo los tamales, no, nada, ¿no? Una persona madura sabe que alejarse de las cosas de Dios le juega en contra en muchas cosas. Una persona madura sabe que no puede dejar de congregarse porque sabe que se está alimentando. Lo que tú recibes aquí no lo vas a poder leer en un texto. Lo que recibes aquí te estás conectando con Dios. Una persona madura, saben, tienes ejercitado el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí o no? Un bebé quizás puede ser vulnerable a que si me encuentro ahí en el jardín, si me habló el hermano o no me habló, ya me afectó. Mira, ahí va, el pastor pasó y me vio y no me saludó. Eres vulnerable. Pero una persona madura puedes detectar porque tienes, ¿cómo se dice aquí el texto? Ejercitado el discernimiento. Sabes que el pastor te quiere. ¿Me explico? Una persona que tiene un discernimiento espiritual puede saber en su casa cómo hacer de su hogar un matrimonio, una familia en armonía con Dios. No vas a permitir que algo te contamine porque puedes detectar fácilmente. Así que esta mañana estamos hablando de algunos elementos. Voy a invitarte a ponerte de pie. Tú descansas. A ver, hagamos un resumen.
Quizás tú tienes menos de 10 años como creyente y esta información es muy de golpe y dices, ¿por dónde principio? El principio es, haz una oración de un pacto con Dios. Gaby. Amén. Haz una oración de un pacto con Dios. Que tú sepas, que sabes que la salvación es individual. Que vienes aquí por una convicción, no porque te trajeron. Vienes aquí no por cumplir una asistencia o algo religioso. Tú estás aquí para tener una relación con Dios. Que sabes que tú sigues a Jesús. Te dices cristiano porque eres un discípulo de Jesús. Dile a Dios, pon tu ley en mi mente y en mi corazón. ¿De qué habla eso? Habla que el Espíritu Santo viene a tu corazón. Cuando uno habla del Espíritu, a veces se toca uno acá la barriga, ¿no? Habla en tus entrañas, habla de lo que hay dentro, lo que Dios pone en tu vida. Porque si solamente queda en tu mente, no vas a poder. Yo estoy convencido que seguir a Cristo es una experiencia espiritual. No solamente es concepto, porque si es concepto te puedes aprender toda la Biblia. ¿Te ha tocado que en alguna clase alguno de tus maestros sabían algo de Biblia? A mí me ha tocado, ¿no? Pero te das cuenta que sabe un pedacito de la Biblia y no sabe completa la Biblia. Pero también te das cuenta que la sacan de contexto y saben un pedacito. Te van a decir, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y tú ya sabes que este texto no existe. Dios a este tiempo ha abierto un camino nuevo para que todo el que cree en Jesucristo pueda entrar al lugar santísimo. Con la ley en tu corazón y en ese lugar exponer tus argumentos, tu amor, tu adoración a Dios. Y en ese lugar recibir la fecha de las respuestas a tus oraciones. Y si en una circunstancia estás pasando un momento difícil, a lo mejor por falta de trabajo, porque el trabajo es muy difícil ahora, ve al lugar santísimo y habla con Dios. Renuévate todos los días en tu mente. Pon más del Espíritu Santo en tu vida y menos de ti. Aprende a vivir con las promesas de Dios. Y si Dios te dijo que tu hija, que tu hijo va a estudiar, va a ser una persona, créele a Dios. Si Dios te dijo que va a ocurrir algo en tu vida, vive por fe. Vive por fe. Quita de tu vida lo que estorba a la verdadera transformación de Dios. Dice el texto ahora que entendemos. Nosotros, sin embargo, no somos de los que se acobardan y terminan sucumbiendo. Somos gente de fe que buscamos salvarnos. Cuando Jesús se refiere al tiempo de su venida, Él dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Él hizo esa pregunta y no la respondió. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallaré fe en la tierra? ¿A quién le toca responder esa pregunta? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Algunos todavía no saben si hallará fe en la tierra. Voy a volver a preguntar. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en ti? Fe que no se descompone, que no se echa para atrás, que no retrocede. Una fe que dice, yo voy a vivir por fe.
Yo voy a vivir en la esperanza, voy a vivir creyendo que cuando yo hablo, cuando yo oro, estoy hablando con Dios. Y Dios es mi refugio, es mi fortaleza, es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Pero también es mi lugar secreto donde yo hablo con Él, donde yo vivo para agradarle, para amarle, donde yo echo fuera de mí la gritería, el enojo, donde yo no quiero vivir entristeciéndolo, yo quiero vivir agradándole. Y yo no retrocedo, porque los que retroceden no agradan a Dios. Hay un canto, pero no se dice. Bueno, no me sé, discúlpeme, yo a veces le cambio letras a los cantos, es muy frecuente. Pero somos gente de fe que buscamos salvarnos. No te desanimes. Y si tú estás aquí por primera o segunda ocasión y nunca has hecho una oración para entregarle tu vida a Dios, hoy es el día. Hoy es el día. Yo estoy convencido que hay un día de rompimiento. Un día de rompimiento. Di conmigo, día de rompimiento. Un día en que Dios puede poner su ley en tu corazón y en tu mente. Un día en que Dios puede sellarte, como dijo Javier. Quiero preguntarte, ¿quieres levantar tu mano por un momento? Voy a hacerte una pregunta difícil. Si tú tienes tu mano levantada, voy a preguntarte: ¿has hecho una oración completa para entregarte a Dios? Voy a preguntar otra vez: ¿has hecho un pacto con Dios por medio de Jesucristo? Muéveme la mano así si tú nunca lo has hecho. Solamente si no lo has hecho. Mueve la mano así, muy bien. Hay uno, hay dos, muy bien. Hay dos personas, hay tres personas. Mueve la mano sin pena, porque hoy yo quiero hacer una oración contigo. Y quiero preguntarte con mucho respeto: ¿te gustaría venir acá adelante y que hagamos una oración por ti? Y que hoy sea un día de rompimiento, para que tú digas: hoy Dios está en mi corazón. Hoy no va a ser como mi vida pasada. Hoy estoy entregándole mi vida a Dios. De aquí en adelante puedo entrar al lugar santísimo yo también. Los que movieron su mano quieren venir acá adelante, solamente vamos a orar. Vengan rápido. Y ahora vamos a hacer una oración genérica, pero vengan rápido, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Ven. Si tú nunca le has entregado, aquí es una oración, una fila. Si nunca le has entregado tu vida a Dios, solamente si nunca le has entregado tu vida a Dios, cuando yo hice esta oración, le dije a mi pastor que mi vida estaba vacía. Mi mamá me llevaba a la iglesia, pero yo no tenía un compromiso con Dios. Ese día el pastor me dijo: ¿quieres entregarle tu vida a Dios? Y yo le dije sí. Y en un lugar como este, yo estaba expectante a lo que él decía. Pero yo le dije a Dios: si tú existes, cámbiame. Si tú existes, cámbiame. Porque mi vida era como una apariencia, aparentemente bien, pero por dentro vacío, por dentro solo. Y ese día, ese pastor estuvo orando por mí, se puso a llorar pidiendo por mí. Y yo le dije a Dios: entra a mi corazón hoy. Y yo creo que este día puede ser el día en que entre a tu corazón. Así que vas a decir conmigo estas oraciones. Sígueme en esta oración. Dios, esta mañana quiero orar a ti y quiero pedir. Amiguitos, estamos a unos días de nuestra gran escuela bíblica de verano, donde aprenderemos sobre el tren de las emociones,
Habrá juegos, dinámicas bíblicas y muchas sorpresas especiales solo para ti. Te esperamos el próximo viernes 11 y sábado 12 de agosto de 4 a 7 p.m. Trae a tus familiares, amigos o vecinos y pasemos un tiempo de mucho aprendizaje y diversión en nuestra iglesia Tierra de Gloria. ¡Te esperamos!